¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad les agradezco su compañía y el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios y las palabras de nuestro amado Papa Benedicto XVI. Ahora que estamos recorriendo a los grandes doctores de la Iglesia, pero antes los invitamos, como en todos los programas, a que tengan a la mano lápiz, papel y su Biblia, por si quieren anotar lo que aquí hemos de compartir con ustedes, como en todos los programas. Comenzando con nuestra trivia y nuestras dos preguntas pendientes. La primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia? Por doquier en confusión, sangre y muerte, robo y fraude, corrupción, deslealtad, agitación, perjurio, trastorno del bien, olvido de la gratitud, inmundicia en las almas, inversión en los sexos, matrimonios libres, adulterios, libertinaje. Esto estará, amigos, en Sabiduría, capítulo 14, versículos 25 y 26. Repito, Sabiduría 14, versículos 25 y 26. Segunda pregunta pendiente. ¿Dónde dice la Biblia? Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Esto está en Romanos capítulo 1, versículo 20. Repito, versículo 20, capítulo 1 del libro Los Romanos. Y nuestras dos preguntas para el programa de hoy, que por cierto ya están en Facebook, ya las pueden consultar allí. La primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia? Él les dijo: a ustedes se les ha revelado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas. ¿Dónde dice esto la Biblia, amigos? Son palabras del Señor para los sectarios. Repito, ¿dónde dice la Biblia? A ustedes se les ha revelado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas. Por eso los sectarios nunca entienden la Biblia, aunque la leen todos los días. Última pregunta para el día de hoy, amigos. ¿Dónde dice la Biblia? Han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra de Dios y queda sin fruto. ¿Dónde habla la Biblia de esto, amigos? Y ojalá que no nos pase. Dice, ¿dónde dice la Biblia? Han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra de Dios y queda sin fruto. ¿Dónde dice esto, amigos? Los invitamos a que marquen, a que nos escriban a feyrazon@mariavision.com y participen. A todos los que contestan a nuestra trivia correctamente, siempre les entregamos un obsequio electrónico, que será siempre un documento, un libro, que siempre va a ser muy útil para acrecentar nuestra fe y también para instruirla, para hacerla crecer de una manera integral. Y hoy vamos a los doctores de la Iglesia, amigos, que estamos con la intención de recorrer los 35 que cuenta la Iglesia en este transcurrir de poco más de 2 milenios. Hoy nos toca hablar de San Jerónimo de Estridón, quien nos llevará 2 programas precisamente por su obra tan colosal. Estos seres humanos, amigos, que estamos viendo que vivieron hace más de 1600 años, estamos viendo que ya entendían la palabra de Dios con toda la potencia. Y hoy toca el turno a Eusebio Jerónimo de Estridón, o Jerónimo de Estridón, nacido en Estridón, en Dalmacia, que está hoy entre la actual Croacia y Eslovenia, por ahí del año 347, y murió en Belén el 30 de septiembre del año 420. San Jerónimo, para los cristianos, tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín. Es considerado padre de la Iglesia, uno de los 4 grandes padres latinos. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo, llamada la Vulgata, es decir, la edición para el pueblo,
ha sido hasta la promulgación de la Neovulgata en 1979 el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica Romana. San Jerónimo fue un célebre estudioso de latín en una época en la que se implicaba dominar el griego. Sabía algo de hebreo cuando comenzó su proyecto de traducción, pero se mudó a Belén para perfeccionar sus conocimientos del idioma. Comenzó la traducción en el año 382, corrigiendo la versión latina existente del Nuevo Testamento. Aproximadamente en el año 390 pasó al Antiguo Testamento en hebreo. Completó su obra en el año 405. Si Agustín de Hipona merece ser llamado el padre de la teología latina, Jerónimo de Estridón lo es de la exégesis bíblica. Con sus obras, resultantes de su notable erudición, ejerció un influjo duradero en la forma de traducción e interpretación de las Sagradas Escrituras y en el uso del latín como medio de comunicación en la historia de la Iglesia. Nació en Estridón, ya decíamos, entre Croacia y Eslovenia, por ahí del 347. Según distintos autores, San Jerónimo, cuyo nombre significa el que tiene un nombre sagrado, consagró toda su vida al estudio de las Sagradas Escrituras y es considerado uno de los mejores, si no el mejor, en este oficio en toda la historia. En Roma estudió latín bajo la dirección del más grande gramático en lengua latina de su tiempo, Elio Donato, que era pagano. El santo llegó a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas, pero era por entonces muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria los grandes autores latinos como Cicerón, quien fue su principal modelo y cuyo estilo imitó para siempre. También Virgilio, Horacio, Tácito y Quintiliano, y a los autores griegos Homero y Platón, pero casi nunca dedicaba tiempo a la lectura espiritual. Jerónimo dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados, especialmente por su sensualidad, que era muy fuerte, por su terrible mal genio y su gran orgullo. Aunque allí rezaba mucho, ayunaba y pasaba noches sin dormir, no consiguió la paz, descubriendo que su misión no era vivir en la soledad. De regreso a la ciudad, los obispos de Italia, junto con el Papa, nombraron secretario a San Ambrosio, pero este cayó enfermo y decidieron nombrar a Jerónimo, cargo que desempeñó con mucha eficacia. Viendo sus dotes y conocimientos, el Papa Dámaso I lo nombró su secretario particular y le encargó redactar las cartas que el pontífice enviaba. Más tarde, lo designó para hacer la recopilación de la Biblia y traducirla. Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo, llamadas actualmente Vetus Latina, tenían muchas imperfecciones de lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Jerónimo, que escribió con gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Biblia, en la traducción llamada la Vulgata, que quiere decir literalmente la divulgada, traducción hecha para el pueblo. Durante su estancia en Roma, Jerónimo ofició de guía espiritual de un grupo de mujeres pertenecientes a la aristocracia romana, entre quienes se encontraban las viudas Marcela y Paula de Roma. Esta última, madre del joven Eustoquio, a quien Jerónimo dirigió una de sus más famosas epístolas sobre el tema de la virginidad. Las inició en el estudio y meditación de las Sagradas Escrituras y en el camino de la perfección evangélica, que incluía el abandono de las vanidades del mundo y el desarrollo de obras de caridad. Ese centro de espiritualidad se ubicó en un palacio del Monte Aventino, en donde residía Marcela con su hija Acela. La dirección espiritual de mujeres le valió a Jerónimo críticas de parte del clero romano
llegando incluso a la difamación y a la calumnia. Sin embargo, Palladio afirma que el vínculo con Paula de Roma le fue a Jerónimo de utilidad en sus trabajos bíblicos, pues su padre le había enseñado el griego y había aprendido suficiente hebreo en Palestina como para cantar los salmos en la lengua original. Es un hecho que buena parte del epistolario de Jerónimo se dirigió a distintos miembros de ese grupo, al cual se uniría más tarde Fabiola de Roma, una joven divorciada y vuelta a casar, que se convertiría en una de las grandes seguidoras de Jerónimo. Varios miembros de este grupo, incluidas Paula y Fabiola, también acompañaron a Jerónimo en diferentes momentos durante su estancia en Belén. En el Concilio de Roma, en el año 382, el Papa San Dámaso I expidió un decreto conocido como Decreto de Dámaso, que contenía un listado de los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Le pidió a San Jerónimo utilizar este canon y escribir una nueva traducción de la Biblia que incluyera un Antiguo Testamento de 46 libros, los cuales estaban todos en la Septuaginta, y el Nuevo Testamento con sus 27 libros. Miren, amigos, aquí vemos cómo ya desde la época de San Jerónimo se tuvo la Biblia tal y como la tenemos hoy en día, con 73 libros. En el concilio, ya decíamos, alrededor de los años 40, de sus 40 años, Jerónimo fue ordenado sacerdote, fíjense ya, casi a los 40 años. Pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social, le trajeron envidias, y sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, donde no aceptaron su modo enérgico de corrección, dispuso a alejarse de ahí para siempre y se fue a Tierra Santa. Sus últimos 35 años los pasó en una gruta, junto a la cueva de Belén, en el lugar del nacimiento de nuestro Señor. Dicha cueva se encuentra actualmente en el foso de la iglesia de Santa Catalina en Belén. Varias de las ricas matronas romanas, que él había convertido con sus predicaciones y consejos, vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual. Con el dinero de esas señoras, construyó en aquella ciudad un convento para hombres y 3 para mujeres, y una casa para atender a los que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde nació Jesús. Con tremenda energía, escribía contra las diferentes herejías. La Iglesia Católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Biblia, por lo que fue nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender la Biblia. Por extensión, se lo considera el santo patrono de todos los traductores del mundo. Murió el 30 de septiembre del año 420, a los 80 años de edad. En su recuerdo se celebra el Día Internacional de la Traducción. Y tenemos muchos escritos de San Jerónimo. Nos dejó una obra extensa. Entre sus obras más conocidas encontramos sus cartas y sus famosos comentarios bíblicos que hizo a cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. Entre sus obras de origen apologético se pueden mencionar la Perpetua Virginidad de María, su carta para Pamachio en contra de Juan de Jerusalén, el diálogo contra los luciferianos, contra Joviniano, contra Vigiliantino, contra Pelagiano y otras. Miren, amigos, este escrito de San Jerónimo, que lleva el nombre de la Perpetua Virginidad de María, lo tenemos a su disposición. Todo aquel que nos escriba a feyrazon@mariavisión pidiendo solícitamente este documento tan precioso para determinar para siempre que la Virgen María es eternamente virgen, por siempre, y escrito y redactado nada más y nada menos que por este gran San Jerónimo. Así es que escríbanos a nuestro correo feyrazon@mariavisión.com y se los hacemos llegar gratuitamente de manera electrónica. Siguiendo con la biografía de nuestro amado San Jerónimo de Estridón, dice aquí: los atributos con los que suele representarse a este santo son
sombrero y ropa de cardenal, un león y en menor medida una cruz, una calavera y libros y materiales para escribir. El motivo por el cual se le presenta con un león es porque, según se dice, se encontraba San Jerónimo meditando a las orillas del río Jordán cuando vio un león que se arrastraba hacia él con una pata atravesada por una enorme espina. San Jerónimo socorrió a la fiera y le curó la pata por completo. El animal, agradecido, no quiso separarse jamás de su bienhechor. Cuando murió San Jerónimo, el león se acostó sobre su tumba y se dejó morir de hambre. Pero es una leyenda atribuida al santo que también se asigna a San Gerásimo el eremita. En fin, tenemos ahora, amigos, como en otros programas, a nuestro amado Benedicto XVI, que él nos va a narrar esta biografía de San Jerónimo. Qué mejor que el Papa para explicarnos a estas grandes figuras de todos los tiempos. Y nos dice nuestro amado Benedicto XVI: queridos hermanos y hermanas, hoy concentraremos nuestra atención en San Jerónimo, un padre de la Iglesia que puso en el centro de su vida la Biblia, la tradujo al latín, la comentó en sus obras y sobre todo se comprometió a vivirla concretamente en su larga existencia terrena, a pesar de su conocido carácter difícil y fogoso que le dio la naturaleza. Jerónimo nació en Estridón en torno al año 347 de una familia cristiana que le dio una fina formación, enviándole a Roma para que perfeccionara sus estudios. Siendo joven, sintió el atractivo de la vida mundana, pero prevaleció en él el deseo y el interés de la religión cristiana. Tras recibir el bautismo hacia el año 366, se orientó hacia la vida ascética y al ir a vivir a Aquileia, se integró en un grupo de cristianos fervorosos, definido por él como una especie de coro de bienaventurados, reunido alrededor del obispo Valeriano. Se fue después a Oriente, vivió como eremita en el desierto de Calcide, en el sur de Alepo, dedicándose seriamente al estudio. Perfeccionó el griego, comenzó a estudiar hebreo, transcribió códigos y obras patrísticas. La meditación, la soledad, el contacto con la palabra de Dios maduraron su sensibilidad cristiana. Sintió de una manera más aguda el peso de su pasado juvenil, dice el Papa Benedicto sobre San Jerónimo. Experimentó profundamente el contraste entre la mentalidad pagana y la cristiana, un contraste que se ha hecho famoso a causa de la dramática y viva visión que nos dejó en una narración. En ella le pareció sentir que era flagelado en presencia de Dios porque era ciceraniano y no cristiano. Acuérdense que él era admirador de Cicerón. Entonces dice que fue azotado por ser ciceroniano y no cristiano. En el año 382 se fue a vivir a Roma. Aquí el Papa Dámaso, conociendo su fama de asceta y su competencia como estudioso, le tomó como secretario y consejero. Le alentó a emprender una nueva traducción latina de los textos bíblicos con motivos pastorales y culturales. Algunas personas de la aristocracia romana, sobre todo mujeres nobles como Paula, Marcela, Acela, Lea y otras, que deseaban empeñarse en el camino de la perfección cristiana y de profundizar en su conocimiento de la palabra de Dios, le escogieron como su guía espiritual y maestro en el método de leer los textos sagrados. Estas mujeres también aprendieron griego y hebreo. Después de la muerte del Papa Dámaso, Jerónimo dejó Roma en el año 385 y emprendió una peregrinación ante todo a Tierra Santa, silenciosa testigo de la vida terrena de Cristo, y después a Egipto, tierra elegida por muchos monjes. En el año 386 se detuvo en Belén, donde gracias a la generosidad de una mujer noble, Paula de Roma, se construyeron un monasterio masculino, uno femenino y un hospicio para los peregrinos que viajaban a Tierra Santa.
pensando en que María y José no habían encontrado albergue. Se quedó en Belén hasta la muerte, continuando una intensa actividad. Comentó la palabra de Dios defendiendo la fe, oponiéndose con vigor a las herejías, exhortó a los monjes a la perfección, enseñó cultura clásica y cristiana a jóvenes, acogió con espíritu pastoral a los peregrinos que visitaban Tierra Santa. Falleció en su celda junto a la Gruta de la Natividad el 30 de septiembre del año 420. La formación literaria y su amplia erudición permitieron a Jerónimo revisar y traducir muchos textos bíblicos. Un precioso trabajo para la Iglesia latina y para la cultura occidental, basándose a los textos originales en griego y en hebreo, comparándolos con las versiones precedentes. Revisó los 4 evangelios en latín, luego los salmos y buena parte del Antiguo Testamento. Teniendo en cuenta el original hebreo y el griego de los 70, la clásica versión griega del Antiguo Testamento, que se remonta a tiempos precedentes al cristianismo, y de las precedentes versiones latinas, Jerónimo, ayudado después por otros colaboradores, pudo ofrecer una traducción mejor. Constituye la así llamada Vulgata, el texto oficial de la Iglesia Latina, que fue reconocido como tal en el Concilio de Trento y que después de la reciente revisión sigue siendo el texto oficial de la Iglesia en latín. Es interesante, dice el Papa sobre Jerónimo, comprobar los criterios a los que se atuvo el gran biblista en su obra de traductor. Los revela él mismo cuando afirma que respeta incluso el orden de las palabras de las Sagradas Escrituras, pues en ellas, dice, incluso el orden de las palabras es un misterio, es decir, una revelación. Confirma además la necesidad de recurrir a los textos originales. En caso de que surgiera una discusión entre los latinos sobre el Nuevo Testamento, a causa de las lecciones discordantes de los manuscritos, recurramos al original, es decir, al texto griego en el que se escribió el Nuevo Pacto. Lo mismo sucede con el Antiguo Testamento. Si hay divergencia entre los textos griegos y latinos, recurramos al texto original, el hebreo. De este modo, todo lo que surge del manantial lo podemos encontrar en los riachuelos, decía San Jerónimo, amigos. Jerónimo, además, nos sigue diciendo nuestro Papa, comentó también muchos textos bíblicos. Para él, los comentarios tienen que ofrecer opiniones múltiples, de manera que el lector prudente, después de haber leído las diferentes explicaciones y de haber conocido múltiples pareceres que tiene que aceptar o rechazar, juzgue cuál es el más atendible y, como un experto agente de cambio, rechaza la moneda falsa. Palabras de San Jerónimo. Confutó con energía y vivacidad a los herejes que no aceptaban la tradición y la fe de la Iglesia. Demostró también la importancia y la validez de la literatura cristiana, convertida en una auténtica cultura que para entonces ya era digna de ser confrontada con la clásica. Lo hizo redactando De Viris Illustribus, una obra en la que Jerónimo presenta las biografías de más de un centenar de autores cristianos. Escribió biografías puras de monjes, ilustrando junto a otros itinerarios espirituales el ideal monástico. Además, tradujo varias obras
Vayamos a un breve corte y volvemos con ustedes. No le cambien, aquí seguimos. Escríbanos a feyrazon@mariavision.com. Volvemos. El Año de la Fe fue convocado por Su Santidad Benedicto XVI con motivo del 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II y en el 20º aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica por el Beato Juan Pablo II. El logo oficial contiene elementos muy significativos dentro de la Iglesia. La barca, que representa la Iglesia navegando hacia la patria eterna. El árbol maestro, que representa la cruz de Cristo por la cual fuimos redimidos. Las velas de la nave, que representan el monograma Jesucristo Hostia Santa. El sol, que representa la Eucaristía, el alimento que nos fortalece para vivir este año de la fe. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada es un compromiso que todo cristiano debe hacer suyo, sobre todo en este año de la fe. Con motivo de esta celebración, el Papa Benedicto XVI promulgó el documento llamado Porta Fidei, Puerta de la Fe, en el cual nos da las recomendaciones necesarias para vivir de la mejor manera este año de la fe. Creemos en el ser humano, en la libertad, en el amor para construir. Creemos en el buen cine. Ven al Festival Internacional de Cine Tercer Milenio del 16 al 25 de noviembre en Cinépolis Centro Magno y la Exala Charles Chaplin. Este cine te va a encantar. Mirando de frente con el corazón inflamado de amor, un pueblo ferviente
tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón, aquí en María Visión, en el que estamos tratando los 35 doctores de la iglesia. Pero antes, como siempre, los invitamos a participar en nuestra trivia, en la que tenemos premios para todos ustedes que contesten correctamente. Y vamos a nuestras preguntas pendientes del programa anterior. Primera de las cuales dice: ¿dónde dice la Biblia? Él les dijo: a ustedes se les ha revelado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas. Esto, amigos, lo encontraremos en Marcos capítulo 4, versículo 11. Repito, Marcos 4, 11. Segunda pregunta pendiente de nuestra trivia: ¿dónde dice la Biblia? Han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Esto, amigos, está en Marcos capítulo 4, versículos 18 al 19, que forma parte precisamente de aquella parábola del sembrador. Precisamente de ahí está tomada esta parte, pero tengamos cuidado que no nos ocurra esto, que nos ganen las preocupaciones de la vida y las ganas de tener cosas lujosas y materiales caras. Las dos preguntas para el día de hoy, la primera de las cuales es: ¿dónde dice la Biblia? Le dijo Jesús: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué bonita frase. Repito, le dijo Jesús: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, puro para adelante. Tenemos un dicho que dice que atrás ni para agarrar vuelo. Es una frase de nuestro Señor. Llámenos y díganos dónde dice esto en la Biblia. Por último, nuestra segunda pregunta del día de hoy: ¿dónde dice la Biblia? Fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue donde él. Qué buen llamado y qué buena respuesta, amigos. Díganme, ¿dónde dice la Biblia esto? Repito, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue donde él. Llamen, amigos, participen, pueden llamarnos, también escribirnos a feyrazon@mariavision.com. Nos gusta mucho que nos escriban y también participen en este programa. Pero vamos a entrar a nuestro santo, nuestro doctor del día de hoy, que ya habíamos dicho que es San Jerónimo de Estridón. Programa 2 de 2. Nuestro programa anterior lo dedicamos a él, pero por la grandeza de su obra y de su pensamiento fue imposible acomodar todo en un solo programa. Así es de que aquí les brindamos y les compartimos este segundo programa de San Jerónimo, basado precisamente en la biografía que de él nos ofrece nuestro amado Benedicto XVI. Así es de que San Jerónimo de Estridón, esta parte 2 de 2, y su biografía narrada por Benedicto XVI. Y nos dice nuestro Papa sobre San Jerónimo: ¿qué podemos aprender de San Jerónimo?, pregunta el Papa. Sobre todo me parece lo siguiente: amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Dice San Jerónimo: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Por ello es importante que todo cristiano viva en contacto y en diálogo personal con la palabra de Dios, que se nos entrega en la Sagrada Escritura. Este diálogo con ella, con la palabra de Dios, debe tener siempre dos dimensiones. Por una parte, tiene que darse en diálogo realmente personal, pues Dios habla con cada uno de nosotros a través de la Sagrada Escritura y tiene un mensaje para cada uno. No tenemos que leer la Sagrada Escritura como una palabra del pasado, sino como palabra de Dios que se nos dirige también a nosotros y trata de entender lo que nos quiere decir el Señor. Pero para no caer en el individualismo,
tenemos que tener presente que la palabra de Dios se nos da precisamente para edificar comunión, para unirnos en la verdad de nuestro camino hacia Dios. Por tanto, a pesar de que siempre es una palabra personal, es también una palabra que edifica a la comunidad, que edifica a la iglesia. Por ello tenemos que leerla en comunión con la iglesia viva, el lugar privilegiado de la lectura, de la escucha y de la proclamación de la palabra de Dios es la liturgia, en la que al celebrar la palabra y al hacer presente en el sacramento el cuerpo de Cristo, actualizamos la palabra en nuestra vida y la hacemos presente. No tenemos que olvidar nunca que la palabra de Dios trasciende los tiempos. Las opiniones humanas vienen y se van. Lo que hoy es modernísimo, mañana será viejísimo. La palabra de Dios, por el contrario, es palabra de vida eterna. Lleva en sí la eternidad, lo que vale para siempre. Al llevar en nosotros la palabra de Dios, llevamos por tanto en nosotros la vida eterna. Concluyo con una frase dirigida por San Jerónimo a San Paulino de Nola. En ella el gran exégeta representa precisamente esta realidad. Es decir, en la palabra de Dios recibimos la eternidad, la vida eterna. San Jerónimo dice: tratemos de aprender en la tierra esas verdades, cuya consistencia permanecerá también en el tiempo. Dedicó su vida al estudio de la Biblia hasta el punto de que fue reconocido por mi predecesor, el Papa Benedicto XV, aquí hay un error, es Benedicto XV, como eminente doctor en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Jerónimo subraya la alegría y la importancia de familiarizarse con los textos bíblicos y dice: ¿no te parece que estás ya aquí en la tierra, en el reino de los cielos, cuando se vive entre estos textos, cuando se medita en ellos, cuando no se busca otra cosa? En realidad, dice el Papa sobre San Jerónimo, dialogar con Dios, con su palabra, es en un cierto sentido presencia del cielo, es decir, presencia de Dios. Acercarse a los textos bíblicos, dice Jerónimo, sobre todo al Nuevo Testamento, es esencial para el creyente, pues ignorar la Escritura, como decíamos, es ignorar a Cristo. Es suya esta famosa frase, conocida por siglos y citada por el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum. Enamorado verdaderamente de la palabra de Dios, Jerónimo se pregunta: ¿cómo es posible vivir sin la ciencia de la Escritura, a través de las cuales se aprende a conocer al mismo Cristo, que es la vida de los creyentes? La Biblia, instrumento con el que cada día Dios habla a los fieles, se convierte de este modo en estímulo y manantial de la vida cristiana para todas las situaciones y para toda persona, dice San Jerónimo. ¡Qué sabiduría tan grande, amigos! Y nos sigue diciendo: leer la Escritura es conversar con Dios. Si rezas, escribe a una joven noble de Roma, hablas con el esposo. Si lees, es Él quien te habla a ti. El estudio y la meditación de la Escritura hacen sabio y sereno al hombre, dice Jerónimo. Ciertamente, para penetrar de una manera cada vez más profunda en la palabra de Dios, se necesita una aplicación constante y progresiva. Por este motivo, Jerónimo recomienda al sacerdote Nepociano y le dice: lee con mucha frecuencia las divinas Escrituras. Es más, que el libro no se caiga nunca de tus manos. Aprende en él lo que tienes que enseñar, le dice. A la matrona romana de nombre Lea, que fue santa, le daba estos consejos para la educación cristiana de su hija y le decía: asegúrate de que estudie todos los días algún pasaje de la Escritura, que acompañe la oración con la lectura y la lectura con la oración, que ame los libros divinos en vez de las joyas y los vestidos de seda. Con la meditación y la ciencia de las Escrituras
se mantiene el equilibrio del alma, dice San Jerónimo. Ojalá, amigos, descubran esta sabiduría que estamos compartiendo. Y sigue diciendo, solo un profundo espíritu de oración y la ayuda del Espíritu Santo pueden introducirnos en la comprensión de la Biblia. Y dice Jerónimo, al interpretar la Sagrada Escritura, siempre tenemos necesidad de la ayuda del Espíritu Santo. Un amor apasionado por las Escrituras, característico, por tanto, y caracterizó toda la vida de San Jerónimo. Un amor que siempre trató de suscitar en los fieles. Recomendaba a una de sus hijas espirituales: ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibe sus caricias, que sea para ti como tus collares y tus pendientes. Y añadía, ama la ciencia de la Escritura y no amarás los vicios de la carne. Miren, ojalá escuchemos a estos doctores, amigos. Aquí vemos que Jerónimo escribe esto para seguidores de él en aquel tiempo. Pero los invito a que busquen lecturas de San Jerónimo. Tenemos muchísima información que escribió él, homilías, escritos. Les recuerdo su escrito sobre la perpetua virginidad de María. Ya hemos enviado muchos de estos folletos. Escríbanos a feyrazon@mariavisión y se los enviamos gratuitamente vía correo electrónico, porque además tenía una manera de escribir hermosa. Recuerden que era un erudito en latín, en griego, y luego en arameo y en hebreo. Por lo tanto, dice aquí que vivió un amor apasionado por las Escrituras. Y le dice a esta mujer, ama la ciencia de la Escritura y no amarás los vicios de la carne. Ojo, amigos, ahí está, el que quiera correr de los vicios de la carne, refúgiese leyendo la Biblia todos los días. Y no falla. Y dice Benedicto XVI, para Jerónimo, un crítico metodológico fundamental en la interpretación de las Escrituras era la sintonía con el magisterio de la Iglesia. Por nosotros mismos nunca podemos leer la Escritura. Encontramos demasiadas puertas cerradas y caemos en errores. La Biblia fue escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Solo en esta comunión con el pueblo de Dios podemos entrar realmente con el nosotros en el núcleo de la verdad que Dios mismo nos quiere comunicar. Para él, una auténtica interpretación de la Biblia tenía que estar siempre en armonía con la fe de la Iglesia Católica. Miren, por eso Jerónimo también es el padre de la Biblia y fundamento y autoridad sobre el canon de nuestra Biblia. Y decía, no se trata de una exigencia impuesta a este libro desde el exterior. El libro es precisamente la voz del pueblo de Dios que peregrina, y solo en la fe de este pueblo podemos estar, por así decir, en el tono adecuado para comprender la Sagrada Escritura. Por este motivo, Jerónimo alentaba diciendo, permanece firmemente unido a la doctrina de la tradición que te ha sido enseñada para que puedas exhortar según la sana doctrina y refutar a quienes la contradicen. En particular, dado que Jesucristo fundó su iglesia sobre Pedro, todo cristiano, concluía Jerónimo, debe estar en comunión con la cátedra de San Pedro. Yo sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia, decía. Por tanto, con claridad declaraba San Jerónimo, estoy con quien está unido a la cátedra de San Pedro. Jerónimo no descuida el aspecto ético de su enseñanza. Con frecuencia reafirma el deber de acordar la vida con la palabra divina, una coherencia indispensable para todo cristiano y particularmente para el predicador, a fin de que sus acciones no contradigan sus discursos. Así, exhorta al sacerdote nepociano y le dice, miren, que tus acciones no desmientan tus palabras, para que no suceda que cuando prediques en la iglesia, alguien en su intimidad comente, ¿por qué entonces tú no actúas así? Miren, esto pasa muchas veces, que escuchamos predicar a personas que sabemos que
no son congruentes con lo que están predicando. Y así piensa uno, ¿por qué tú no haces lo que predicas? Por eso San Jerónimo alerta, no solo a los sacerdotes, sino a todos los que hablamos de Cristo, a tener una vida coherente con lo que estamos hablando. Curioso maestro el que con el estómago lleno se ponía a pronunciar discursos sobre el ayuno, decía. Incluso un ladrón puede criticar la avaricia, pero en el sacerdote de Cristo la mente y la palabra deben estar de acuerdo, decía Jerónimo. En otra carta, Jerónimo confirma y dice, aunque tengan una espléndida doctrina, es vergonzosa la persona que se siente condenada por la propia conciencia. Es decir, el que hace una cosa pero hace otra. Hablando de la coherencia, San Jerónimo observa, el evangelio debe traducirse en actitudes de auténtica caridad, pues en todo ser humano está presente la persona misma de Cristo. Dirigiéndose, por ejemplo, al presbítero Paulino, que después llegó a ser obispo de Nola y santo, Jerónimo le da este consejo. Le dice, el verdadero templo de Cristo es el alma del fiel. Adorna este santuario, embellécelo, deposita en él tus ofrendas y recibe en él a Cristo. ¿Qué sentido tiene decorar las paredes con piedras preciosas si Cristo muere de hambre en la persona de un pobre? Jerónimo concretiza, es necesario vestir a Cristo en los pobres, visitarle en los que sufren, darle de comer en los hambrientos, cobijarle en los que no tienen un techo. El amor por Cristo, alimentado con el estudio y la meditación, nos permite superar toda dificultad. Si nosotros amamos a Cristo, dice Jerónimo, y buscamos siempre la unión con Él, nos parecerá fácil lo que es difícil. San Jerónimo, definido por Próspero de Aquitania como modelo de conducta y maestro de todo el género humano, nos ha dejado también una enseñanza rica y variada sobre el ascetismo cristiano. Recuerda que un valiente compromiso por la perfección requiere una constante vigilancia, frecuentes mortificaciones, aunque con moderación y prudencia, un asiduo trabajo intelectual o manual, y afirmaba, miren, para evitar el ocio y sobre todo la obediencia a Dios, dice Jerónimo. No hay nada que le agrade tanto a Dios como la obediencia, que es la más excelsa de las virtudes. Por eso ponemos a María en su pantalla, amigos. Si alguien nos enseñó a obedecer es María Santísima, que obedeció en todo, hasta en el sufrimiento. Y recordemos, amigos, que es una virtud de todo creyente. Y sigue diciendo San Jerónimo, del camino ascético pueden formar también parte las peregrinaciones. En particular, Jerónimo las impulsó a Tierra Santa, donde los peregrinos eran acogidos y hospedados en edificios surgidos junto al monasterio de Belén, gracias a la generosidad de la mujer noble Paula de Roma, hija espiritual de San Jerónimo. No hay que olvidar, por último, la contribución ofrecida por Jerónimo a la pedagogía cristiana, cuando dice y se propone formar un alma que tiene que convertirse en templo del Señor, una gema preciosísima a los ojos de Dios. Esto estamos llamados a hacer cada uno de nosotros con nuestra alma, amigos, con nuestro espíritu, con nuestra mente, por lo tanto, con nuestra vida. Y sigue diciendo, con profunda intuición aconseja perseverar ante el mal, cuidarse de él y de las ocasiones de pecado, evitar las amistades equívocas o que disipan y que distraen. Fíjense qué consejo, que evitemos las amistades que nos distraen y que nos alejan de Dios. Exhorta sobre todo a los padres a crear un ambiente de serenidad y de alegría alrededor de los hijos. Miren desde cuándo ya nuestros doctores hablaban de una familia unida, armónica,
Estamos hablando, amigos, de hace 1700 años. Ojalá captemos lo que estamos compartiendo con ustedes. Todavía no había mayas ni aztecas. Y ya San Jerónimo pensaba con esta potencia y con esta gran interpretación de la palabra de Dios. ¿Qué nos pasa como iglesia? Que entre los siglos volvemos a olvidar todo esto. Y tenemos que empezar otra vez, muchas veces, olvidándonos de las cumbres de la iglesia. Miren, vamos a poner 1600 años para ser exactos. Recuerden que la Gran Tenochtitlán fue fundada en 1325, amigos. Casi 1000 años después de estos consejos donde ya nos habla, como vemos, de que la familia es importante para un buen resultado social. Y sigue diciendo al exhortar a los padres, sobre todo a los padres, a crear un ambiente de serenidad y de alegría alrededor de los hijos para que les estimulen en el estudio y en el trabajo y les ayuden con la alabanza y la emulación a superar las dificultades. Fíjense, con la alabanza y la emulación. Los hijos emulan a los padres. Ojalá los padres que me están escuchando hagan solo cosas buenas en su hogar, para que eso sea lo que copien sus hijos. Y sigue diciendo, y esta emulación ayudará a superar las dificultades, favoreciendo en ellos, los hijos, las buenas costumbres y preservándoles de las malas, porque dice, citando una frase de Publio Sirio, que había escuchado desde la escuela, que dice, a duras penas lograrás corregir de las cosas a las que te vas acostumbrando tranquilamente. Y es cierto. Y sigue diciendo Jerónimo, los padres son los principales educadores de los hijos, los maestros de vida. Con mucha claridad, Jerónimo, dirigiéndose a la madre de una muchacha y luego al padre, les advierte, como expresando una exigencia fundamental de toda criatura humana que se asoma a la existencia. Y les dice que ella, esa educación, encuentre a su maestra, que su inexperta adolescencia se orienta hacia ti maravillada, que nunca vea en ti ni en su padre actitudes que le lleven al pecado. Recuerda que puedes educarla más con el ejemplo que con las palabras. ¿Qué consejos? Fíjense, dice, vas a educar a tu hija más bien con el ejemplo que con tus palabras o que con tus regaños. ¿Qué consejos? Tómenlos, amigos. Y sigue diciendo Jerónimo, entre las principales intuiciones de Jerónimo como pedagogo, hay que subrayar la importancia atribuida a una sana e integral educación desde la primera infancia, la peculiar responsabilidad atribuida a los padres, la urgencia de una formación moral religiosa, la existencia y exigencia del estudio para lograr una verdadera formación humana más completa. Además, hay un aspecto bastante descuidado en los tiempos antiguos, pero que era considerado vital por nuestro autor, la promoción de la mujer, a quien reconoce el derecho a una formación completa, humana, académica, religiosa y profesional. ¿Nos explica uno qué pasó después? Ahí tenemos a una mujer que ustedes conocen, espléndida, que gracias a ella mucha gente alimenta sus almas. Jerónimo ya desde hace 1600 años promovía que la mujer también se dedicara a la palabra de Dios y promoviera el reino de los cielos aquí. Y precisamente hoy, dice Jerónimo, vemos cómo la educación de la personalidad en su integridad, la educación en la responsabilidad ante Dios y ante los hombres, es la auténtica condición de todo progreso, de toda paz, de toda reconciliación y de toda exclusión de la violencia. Educación ante Dios y ante el hombre. La Sagrada Escritura nos ofrece la guía de la educación y por tanto del auténtico humanismo. Ojalá estemos convencidos de esto, amigos. No podemos concluir estas rápidas observaciones, dice el Papa, sobre San Jerónimo y sobre este gran padre y doctor de la Iglesia, sin mencionar la eficaz contribución que ofreció a la salvaguarda de elementos positivos y válidos de las antiguas culturas judía, griega y romana en la naciente civilización cristiana.
Jerónimo reconoció y asimiló los valores artísticos, la riqueza de los sentimientos y la armonía de las imágenes presentes en los clásicos, que educan el corazón y la fantasía en los nobles sentimientos, decía. Sobre todo, puso en el centro de su vida y de su actividad la palabra de Dios, que indica al hombre las sendas de la vida y le revela los secretos de la santidad. Por todo esto, precisamente en nuestros días, podemos sentirnos profundamente agradecidos con San Jerónimo. Y miren, amigos, por último les comparto unas frases de este gran santo y doctor, estas frases de San Jerónimo, que una es la que ya dijimos: desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Por lo tanto, amigo que me estás viendo y escuchando, si nunca has leído los evangelios, lamento decirte que a lo mejor no conoces al Señor. Es la única manera de conocer a Cristo, platicando con Él y dejando que Él me hable, no solo yo estarle pide y pide y pide y hable y hable. Cuando yo leo la Biblia, dice Jerónimo, entonces dejo que Jesús me hable a mí. Otra frase de nuestro amado Jerónimo dice: debes vencer los vicios con el amor por las virtudes. Qué bonito. Fíjense, hay que vencer los vicios con el amor por la virtud. Si es que me guste la virtud para poder conquistarla. Otra frase de él: la amistad que puede concluir nunca fue verdadera, dice Jerónimo, y es totalmente cierto. Y otra cosa, un consejo para todos, en especial para los ninis, dice San Jerónimo: trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado. Otra dice: para un cristiano no hay mucha diferencia entre el vicio de engañar y el vicio de dejarse engañar, que es lo que nos pasa muy a menudo. Y por último, dice Jerónimo: no querer ser perfecto es un delito. Queridos amigos, ahí dejamos por hoy precisamente esta biografía de uno más de los doctores de la iglesia. Se darán cuenta que hablamos de seres humanos preciosos, gigantes, que alcanzaron la cúspide del entendimiento de nuestro Señor aquí en la tierra. Por eso son doctores. Recuerden ustedes que el doctor ya no aprende de nadie de sus coetáneos, ya solo puede enseñar porque alcanzó la máxima altura del conocimiento. Y aquí no hablamos de poca cosa, porque no es de ciencia de lo que han alcanzado la cúspide estos doctores, sino del conocimiento de Dios, de ese Dios trinitario que nos vino a salvar aquí dentro de su propia obra este planeta. Pero vayamos a un breve corte y escríbanos y llámenos, amigos, a feyrazon@mariavision.com. Volvemos de un breve corte.